Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este solucionario. Hoy día, 12 de octubre, estamos haciendo este solucionario para todos ustedes para que puedan tener las preguntas y las respuestas fidedignas y confiables justamente pues del curso de biología eh, del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sumado hoy mismo, hoy día mismo, 12 de octubre del año 2025. Está bien, el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2026-1. Bien, vamos a empezar entonces con este solucionario rapidito nada más del curso de biología. Muy bien. Tenemos aquí la primera preguntita acerca de enfermedades infecciosas. Esa pregunta nos dice así. En un centro de salud se ha iniciado una campaña de sensibilización para prevenir enfermedades, como la verruga peruana y la tos convulsiva. Para determinar las medidas de prevención, el responsable del establecimiento de salud debe informarse de los siglos biológicos de los patógenos. Entonces, el responsable debe saber cuáles son los agentes infecciosos o los agentes etiológicos causantes de estas dos enfermedades, que si bien es cierto, nosotros ya hemos visto que la enfermedad es la verruga peruana y la tos convulsiva, ¿no? Esta última estuvo hace algunos meses atrás dando mucho que ver en nuestra comunidad peruana. Lo de la verruga peruana, esta pregunta es un poquito datera, fue justamente, o es, ¿no? Considerada justamente la enfermedad de Carrión, ¿no? O la fiebre de la orolla. Y esta es causada por una bacteria conocida con el nombre de Bartonella basidiformis. ¿Está bien? O bacilo de Barton, también le suelen llamar así. Y la tos bueno, el caso, perdón, de la tos convulsiva es ocasionada por la Bordetella pertussis. Por lo tanto, la clave aquí sería dedito. ¿Está bien? Recuerden que el examen que se ha tomado el día de hoy tiene dos tipos, a la cual yo le voy a llamar tipo uno, tipo 2. En este caso vamos a solucionar el examen tipo uno y posteriormente vamos a hacer el tipo 2. Aquí tenemos a ramas de la biología o dominios de la biología. Y en esta pregunta dice así. En un remoto pueblo andino se ha presentado un desorden genético del que se ha recopilado una gran cantidad de información, incluyendo muestras de sangre, muestras de cabello y muestras de mucosa. Además, se ha construido árboles genealógicos. Mira qué tanto ha ido esta diversificación. Y se espera predecir el riesgo de que dicha enfermedad se presenta en la descendencia de los pobladores del lugar. Sosteniendo estos datos, a ver, si un científico va a una región en específica y empieza a recolectar datos, eh, empieza a recoger muestras, todo esto lo va a tener que luego posteriormente introducir en un programa tal vez bioestadístico, ver muestras justamente pues de los cabellos, de las cosas, de sangre o de lo que vaya a tomar para luego dar un diagnóstico a la población, para luego dar una un resultado final de ese estudio. Y obviamente es para hacer todo eso tiene que hacer un análisis bioinformático. Eso estudia la bioinformática, ¿está bien? Justamente ver análisis, ¿no? Celulares, genómicos, genotípicos, fenotípicos de una población o de una especie para luego dar un resultado. Por lo tanto, la clave más verídica, la clave aquí sería avioncito, sería el análisis informático. Vamos con la siguiente, que son categorías de conservación. Y aquí tenemos justamente que entallar muy bien un tipo de situación que es justamente que no escapa de nuestras manos. Es un tema de realidad nacional. Dice, el lobo chusco de mar está perdiendo su hábitat continuamente. Además, es víctima descontrolada por parte de los pescadores debido a que los lobos suelen robarles parte de la pesca. Estos hechos han provocado que la especie, obviamente aquí la especie, señores, está en un tipo de amenaza. Son especies en situación vulnerable. ¿Quiénes son las especies que se encuentran en situación vulnerable? Son aquellas especies que por el exceso de caza, de pesca, destrucción del hábitat o hay también otros factores que pueden generar susceptibilidad en esta especie. ¿Está bien? Y son especies también que se encuentran en estas vías de extinción, ¿no? Pero no es realmente en el estatus que la vamos a considerar, sino por el hecho de que están perdiendo su hábitat, son especies en situación vulnerable, tal como pasa, por ejemplo,
en el machín negro, en el armadillo gigante, en el caso de la vicuña, en el grito de las rocas, la boa, la tortuga verde, la charapa, entre otros. Entonces la clave, bajo ese contexto, bajo esa definición, la clave sería E de enano, ¿ya? E de enano. Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos que ver mucho lo que vendría a ser la reproducción en plantas angiospermas. A ver, primero que nada, la planta nos dice que tiene, ¿no? Una planta cuyo número es de 64, o sea, la planta diploide es igual a 64, ¿cree? 64 cromosomas. ¿Está bien? Entonces, esta plantita, que es una planta angiosperma, tiene dos porciones o tiene dos partes reproductivas, la masculina y la femenina. Tenemos que recordar que la parte masculina se le conoce como el grano de polen, el grano de polen, y a la parte femenina, a la parte que no es masculina, obviamente, se le conoce con el nombre de eh, saco embrionario, saco embrionario. Entonces, bajo el primer conocimiento, sabemos que el saco embrionario o el grano de polen tiene que ser, ¿no? Haploide. O sea, si 2n es igual a 64, n es igual a ¿cuánto? A 30 a 32. Ahí está, 32. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser el grano de polen, en el grano de polen encontramos dos núcleos espermáticos. Espermáticos. Y obviamente cada núcleo espermático es igual a 32, n igual a 32, que luego estas se convierten, o es muy fácil de entenderlo con el término de anterozoides. Está bien, los anterozoides vendrían a ser justamente las células que van a ir a fecundar a la parte femenina de la flor, por ejemplo. Y el saco embrionario se caracteriza por tener varias células, pero para fines prácticos y didácticos solamente vamos a describir a dos. Vamos a describir a la ósfera, o también conocida como ovocélula u ovocélula. Y luego tenemos a lo que vendría a ser la célula polar o, bajo este contexto, núcleo secundario. ¿Ya? Célula polar o núcleo secundario. Pero hay un detalle. La ósfera o ovocélula es haploide. En cambio, la célula polar es diploide. Ahora, profe, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque aquí la célula entra en una doble fecundación. ¿Por qué creen que tengo dos células en cada lado? Dos anterozoides, que son masculinos, y dos células dentro del saco embrionario que van a participar en la reproducción. Porque estos dos anterozoides van a fecundar a estas dos células, uósfera y célula polar. A ver, si la ósfera, si la ósfera se junta con un anterozoide, recuerda que el anterozoide o el núcleo espermático es haploide. Entonces, disculpen el desorden, pero tenemos que llegar a la respuesta, ¿no? Eso es básicamente la función de este solucionario. Una célula, una ovocélula que es haploide, más un anterozoide que también es haploide, ¿cuál será el resultado? Una célula diploide. Esa célula diploide, ¿cómo se llama? Esa célula diploide recibe el nombre de embrión. Ahora, quiero que pienses conmigo. Si cada núcleo espermático tiene 32 cromosomas, el embrión, ¿cuántos cromosomas tiene? El embrión tiene 64 cromosomas, mira, cromosomas. Ahora, si una célula polar se une o se fusiona con otro anterozoide, recuerda que el otro anterozoide también como es haploide, tú dices N más 2N formará una célula
3N, ¿sí o no? Triploide. Esa célula triploide, ¿cómo se llama? Se llama endospermo. Es el que se encarga de nutrir, de proteger y sobre todo cuidar en ese estadio de semilla al embrión. Si N es 32, 2N es 64, 3N, ¿cuánto será? Será 96, ¿qué? Cromosomas. Y es justamente la respuesta que nos dan, bueno, la pregunta que nos da el examen de admisión. Una planta cuyo número diploide es 64 cromosomas y se reproduce sexualmente, debería presentar tantos cromosomas en cada núcleo espermático. Cada núcleo espermático, ¿cuánto tiene? Se los dije. Tiene 30 y 32. Ahí está. De grano de polen, obviamente, ¿no? En cada núcleo espermático de grano de polen. Luego dice, tales cromosomas en el núcleo secundario del saco embrionario, pero dijimos que al núcleo secundario también le vamos a llamar célula polar, y la célula polar es 2N. ¿Y 2N cuánto era? 60 y 64. Cerrado. Y finalmente, tantos cromosomas en cada célula del endospermo. El endospermo, ¿cuántas células, cuántos cromosomas tiene? Si es 3N, 96. Por lo tanto, la pregunta o la clave de esta pregunta, obviamente, pues sería 32, 64, 96. La clave de la 96 sería casita. ¿Está muy bien? Espero que se haya podido entender. Vámonos ahora a la parte bioquímica. La parte bioquímica, señores, la parte bioquímica es muy importante porque también es un tema fijo. Una sonda enviada eh, a un planeta candidato a ser colonizado, empieza a enviar información sorprendente a la Tierra. Desafortunadamente, parte del mensaje se pierde y solo llegan algunos fragmentos, los cuales describen los siguientes compuestos. Pentosas, primero, tenemos el primer ítem. Pentosas, grupos fosfato, bases nitrogenadas, unido por tres puentes de hidrógeno. Obviamente, esto te debe sonar. Pentosas, grupos fosfatos y bases nitrogenadas. ¿Hablamos de qué? Hablamos de nucleótidos. Pero, pero, aquí no dicen unidas a tres puentes de hidrógeno. ¿Qué parte de los nucleótidos se unen por tres enlaces puente de hidrógeno? Las bases nitrogenadas. En este caso sería la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Pero hay un detalle. La adenina se une por dos puentes enlace de hidrógeno con la timina y la guanina con la citosina mediante tres. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces aquí tenemos guanina con citosina. Seguimos. Pequeños compuestos con extremo amino, carboxilos y algunos azufres. Ya, si tú acuerdas amino carboxilo, eso es parte de qué? De un aminoácido, pues. Entonces, acá tenemos aminoácidos. Y compuestos de alcohol esterificado unido a tres ácidos grasos. ¿Eso a qué te suena? ¿Eso te suena a triglicéridos, sí o no? ¿Y los triglicéridos qué son? Los triglicéridos son lípidos simples. Entonces, ahí, ¿cuál sería la clave? La clave sería dedito. Mira, ve, ácidos nucleicos con citosina guaninas unidas, aminoácidos y lípidos simples. Muy bien, pasamos a la siguiente y ahora este tema es de sistema inmune. Recuerda que en la parte superior están saliendo los temas y luego proyectamos las preguntas. ¿Ya? Muy bien, listo. Respecto a los diferentes tipos de inmunidad, relacione el caso descrito con el tipo de inmunidad. A ver, tenemos que mencionar que la inmunidad adquirida en este caso, inmunidad adquirida, la inmunidad adquirida se divide en dos. Inmunidad activa e inmunidad pasiva. Ahí está. Ahora, la inmunidad activa y pasiva puede ser
natural y artificial. En cualquiera de los dos casos, natural y artificial. Listo. Profe, ¿qué significa una activa natural? La activa natural, chicos, es cuando los anticuerpos se desarrollan después de haber superado una infección. ¿Está bien? Por ejemplo, uno se contagia de varias personas en el transporte público, en el tren, empiezan a estornudar y uno también adquiere la enfermedad. Pero a la semana ve el mismo patrón, hay más personas con gripe, pero tú ya no te enfermas. ¿Por qué? Porque tú ya superaste esa infección. ¿Está bien? Es un tipo de inmunidad activa natural. Entonces, si fuera artificial, ¿cuál sería? Sería por medio de las inyecciones o vacunas. Bueno, vacunas, inyección y vacuna no es lo mismo, pero las vacunas, que son generalmente virus atenuados para poder justamente superar después una infección. Y la pasiva natural, obviamente, son anticuerpos transmitidas de madre a hijo, sobre todo en especial en la lactancia materna o en la placenta. Y la pasiva artificial es en el caso de quién, de una persona que ha recibido una mordedura de algún alacrán o de una serpiente y recibe un antídoto, un suero, ¿ya? Con gamma globulina, por ejemplo. Entonces, bajo ese contexto, vamos a completar acá. Una persona adquiere la bacteria de tétanos y luego le inoculan anticuerpos por antitetánicos, o sea, la persona está recibiendo una vacuna. Por lo tanto, sería pasiva, pasiva natural, pasiva artificial. ¿Cuál creen ustedes? Una persona adquiere bacteria de tétanos y luego le inoculan anticuerpos. Si le van a inocular anticuerpos, le van a introducir una vacuna. Sería activa artificial, ¿sí o no? Claro, activa artificial. El niño desarrolla un cuadro de severo de rubiola, se recupera y nunca más la sufre. Si nunca más la sufre, ¿qué quiere decir? Que va a desarrollar anticuerpos, ¿está bien? Va a desarrollar anticuerpos de forma natural. Entonces su cuerpo ahí sería avioncito, claro. Una mujer es inoculada con un virus de papiloma humano que la protege contra. Una mujer es inoculada con un virus de papiloma humano que la protege contra la enfermedad. Entonces, ahí está recibiendo qué cosa. Eh, una vacuna, ¿no? Claro, y si recibe una vacuna, ¿qué sería? Sería artificial. Sorry. Acá sería la C, acá sería la C, ajá, y acá sería la B. Sorry, no sé por qué lo puse. Entonces, en pasiva artificial, claro, ¿no? Una persona adquiere bacterias del tétano y luego le inoculan anticuerpos. Bueno, en este caso sería suero o algún tipo eh, de gamma globulinas que ha sido justamente capturado de un animal con esta enfermedad. Está bien. Entonces, aquí la clave sería BAC. BAC. La clave sería casita. Muy bien, luego tenemos por acá fitohormonas. En el caso de lo que vendría a ser las fitohormonas, está bien, dice por acá, una planta sometida a condiciones ambientales adecuadas y beneficiosas, perdón, forma abundantes flores. Luego es enfrentada a una larga sequía y entra en latencia. Produce un terpenoide que se distribuye en hojas, tallos, semillas y raíces y algunos brotes. Determina en primer lugar el compuesto que predominó en las condiciones positivas. En segundo lugar, el terpenoide se produjo en las negativas. Y en tercer lugar, la función específica que desempeña por dicho compuesto en esta situación. A ver, en el caso de condiciones aceptadas, beneficiosas, ahí tenemos al AIA, ¿no? El ácido indolacético. ¿Está bien? El AIA. Ahora, como segunda, eh, como segunda, como segundo lugar, dice, el terpenoide se produjo en las negativas. Claro, lo mantiene totalmente rezagado, ¿no? Pausado, como que medio dormido. Sería dormina, ¿no? Y en tercer lugar, la función específica que desempeñada por dicho compuesto, ¿no? En esta situación. Ahí tenemos a la dormancia vegetal. Por lo tanto, la 99 en esta clave
sería la letra enanito. Muy bien. Y luego tenemos por acá el famoso ciclo del nitrógeno. ¿Está bien? Durante el ciclo del nitrógeno, los compuestos formados por este elemento pasan a en la que las bacterias Nitrobacter convierten el en, y con este fin asimilarlo a las plantas. Acá te he puesto un pequeño ciclo así súper, súper random sobre una abejita. Ahí está. Y esa abejita lo que va a hacer es lo siguiente. Va a liberar sus desechos, su excremento, su popó, y va a ser absorbido en nitrato, o bueno, en este caso amonio, está bien, al suelo. Y este amonio, está bien, este amonio de alguna otra forma, las bacterias que están justamente sobre los desechos nitrogenados, proveniente de los animales, ¿no? De los organismos muertos, entonces es degradado justamente a amoníaco. Entonces, este proceso de NH4 ahora a eh, NH2, por así decirlo, ¿está bien? No, 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 aquí tenemos NH3. NH3. A ese proceso se le conoce como amonificación. ¿Está bien? Amonificación. Ahora, este NH3 se va a descomponer en NO2 y NO3, que son justamente los iones nitrito y los iones nitratos. Ahora, bajo ese concepto, el NH3, cuando se convierte a NO2 o NO3, a ese proceso se llama nitrificación. Nitrificación. ¿Está bien? Entonces, el amoníaco por acción de las bacterias se transforma en nitritos. ¿Está bien? Y posteriormente, esos nitritos, ¿está bien? Se convierten en nitratos. En esta forma es que es aprovechado por las plantas para poder construir las proteínas. Entonces, el amoníaco pasa a ser nitrito y luego pasa a ser nitrato. A ese proceso de cambio entre nitritos y nitratos se le llama nitrificación. Para luego, obviamente, y si te das cuenta, mira, mira, mira la flecha. Nitritos y luego, por acá, nitratos. A ese proceso se le conoce como nitrificación. Ahora, ese NO3, parte de este, se desprende hacia el exterior. A ese proceso se llama desnitrificación. Pero si te das cuenta, eso ya no nos preguntan a nosotros. Ese proceso ya no es de relevancia. Entonces, durante el ciclo del nitrógeno, los compuestos formados por los elementos pasan a ¿cuál sería ahí? A la nitrificación, ¿no? Claro, nitrificación, nitrificación, en la que las bacterias Nitrobacter convierten el nitrito NO2 ¿en qué? En NO3, en nitrato, ¿sí o no? Para luego ser asimilado por las plantas. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? La clave sería ahí, besito. ¿Está bien? Ahí la clave sería besito. Muy bien. Listo, chicos. Hemos terminado con el primer solucionario, tipo uno, y luego vamos a pasar al tipo 2. Así que ya saben, gracias por ver este video. Espero pues haberlos ayudado. Recomienden nuestra página. Ahí tenemos la página de YouTube, la página de Instagram, la página de Facebook, la página de TikTok, y así podemos crecer como comunidad. Así que nada, chicos, sin nada más que decirles, espero pues haberlos ayudado, independientemente cuál sea el resultado. Dale, sigue con esos ánimos, sigue prosperando, sigue creciendo y confiando en ti. Y espero pues que todos ustedes hayan alcanzado esa anhelada vacante, que es ingresar a la universidad de sus sueños, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que nada, chicos, sin nada más que decirles, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.